Dice, es una persona que ha experimentado un cambio ¿de qué? De vida. Número 2, es una persona que vive para agradar y obedecer a Dios. Y número 3, es una persona que confía ¿en qué? En una esperanza viva. Bueno, ayúdeme, hermano, póngase de pie. Vamos a leer primera epístola de Pedro. Solo vamos a leer los versículos del 1 al 3. Los vamos a leer todos juntos. Conforme lo vaya encontrando, póngase de pie, hermano, para que me ayude a hacer la lectura, por favor. Amén. Bueno, a la cuenta de 3 iniciamos la lectura, hermanos, por favor. 1, 2, 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Sí. Bueno, la pregunta a contestar, hermanos, es: ¿eres parte del qué? ¿Del pueblo de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Y bueno, Simón Pedro, hermanos, fue uno de los primeros discípulos de Jesucristo. Era de Galilea, era casado, era pescador, era hijo de Jonás, era de una familia judía, pero con alguna influencia gentil. ¿Y dónde vemos eso, hermanos? Eso era muy común en la región de Galilea, hermanos. Estaban más influenciados, ¿verdad?, por los gentiles en la región de Galilea que en la región del sur, que era Judá. ¿Y dónde nos damos cuenta de esto? Esto lo vemos en el nombre de su hermano Andrés, pues es de origen griego, ¿sí? Andrés había sido discípulo de ¿quién? ¿Quién se acuerda, hermanos? En los estudios que estamos viendo los días martes, ¿de quién fue discípulo Andrés? Fue discípulo de Juan el Bautista, y cuando llegó a conocer a Jesucristo, condujo a su hermano Simón a los pies de Jesús. ¿Sí recuerda eso? ¿Sí? Jesús, hermanos, vio en Simón ciertas cualidades. Algunas ya las tenía y otras estaban por desarrollarse, y le dio el nombre de Cefas en lengua aramea, o Petros en griego, que significa Dios, que significa piedra, de donde viene Pedro en castellano, ¿sí? La carta va dirigida a los expatriados de la dispersión, término usado comúnmente para los judíos que vivían fuera de Israel. En este caso, a los cristianos que salían huyendo a causa de la persecución por entregar sus vidas ¿a quién? A Jesucristo. ¿Ha oído alguna vez usted escuchar el término de la diáspora? Sí, sí lo he escuchado. ¿Y qué quiere decir diáspora? ¿Quién me dice? ¿Qué es la diáspora? Eso es lo que acabamos de decir, ¿vale? ¿A quién le dirige Pedro la epístola? A los expatriados, a los que comienzan a ser perseguidos. ¿Por qué? Por confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, ¿sale? Entonces, ¿qué hacen estas personas? Esa persecución, hermanos, que ellos sufren, ¿sí?, llega al punto de la muerte. El hecho de que tú confesaras a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, te podía costar ¿la qué? Te podía costar la vida, ¿sí? Había muchos hombres, muchas mujeres, muchos niños que morían confesando a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, ¿sí? Y ¿saben qué fue lo que ocurrió, hermanos? Si leemos el libro de los Hechos, que es donde viene descrita la historia de la iglesia cristiana primitiva. ¿Dónde está, hermanos? El origen de la iglesia está escrito en el libro de los Hechos. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que cuando se comienza a desarrollar la iglesia del Señor Jesucristo, se encuentra muy cómoda. ¿En dónde? ¿En dónde se encuentra cómoda? En Jerusalén. Ya están muy cómodos. Se dice que en la primera predicación de Pedro, se convierten como 3,000 personas.
En la segunda predicación que hace Pedro se convierten como 2,000 personas. La iglesia está creciendo. La iglesia, hermanos, está confesando a Jesús como su Señor y su Salvador. Y se encuentran muy cómodos. ¿En dónde? Se encuentran muy cómodos en Jerusalén. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor para que su iglesia crezca? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor para sacar a la iglesia de esas 4 paredes donde se encuentra, de esa comodidad que están experimentando? ¿Qué es lo que tiene que hacer según el libro de los Hechos? Hermanos, comienza a haber una persecución. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia del Señor. Una persecución, hermanos, donde murieron cientos de miles de ¿qué? Cientos de miles de creyentes, de cristianos. ¿Qué era lo único que tenías que hacer para no experimentar esta muerte? Tenías que negar a Jesucristo. Tenías que confesar que el César era tu ¿qué? Era tu Dios, y te dejaban ir. Así estaba de fácil la situación. Pero muchos hermanos que tenían a Jesús en su corazón, que realmente habían tenido un encuentro con este Cristo, morían, hermanos, declarando a Jesús como ¿qué? Como su Señor, como su Salvador. ¿Qué fue lo que tuvo que utilizar Dios, hermanos, para que la iglesia creciera? Para que la iglesia saliera de esa comodidad en la que se encontraba. ¿Qué utilizó? La persecución. A veces creo yo, hermanos, que nos encontramos en tiempos donde necesitamos experimentar una persecución física. Los teólogos, hermanos, más profundos, los teólogos que estudian mucho la palabra de Dios, dice que la iglesia del Señor Jesucristo continúa experimentando esta persecución, y la está experimentando, hermanos, en el sentido de la doctrina. La está experimentando, hermanos, en el sentido de las doctrinas filosóficas, los pensamientos humanos que se están introduciendo, hermanos, ¿dentro de qué? Dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Es cierto, hermanos, que hay una persecución de origen doctrinal, hermanos. Estamos impregnados, hermanos, de aberraciones y de pensamientos humanos que impregnan, hermanos, las predicaciones, las enseñanzas de parte de Dios. ¿En dónde? En la Biblia. ¿Y sabe cuál es el problema? Las personas que desconocemos la palabra de Dios somos ignorantes, hermanos. No nos damos cuenta de que lo que se nos está enseñando es algo que no viene ¿en dónde? En la palabra de Dios. Pero yo creo que esa persecución no es suficiente, hermanos. Yo creo, hermanos, que para que la iglesia del Señor se fortalezca, hermanos, que para que la iglesia del Señor se depure, hermanos, para que queden los cristianos auténticos y originales dentro de la iglesia, debemos experimentar una persecución. Y no sé si el Señor lo está haciendo, si estamos experimentando una persecución espiritual, hermanos, también. Hermanos, el propósito de la epístola ¿de quién? De Pedro, es dar aliento, hermanos, a estos hombres que están siendo perseguidos, que están siendo, hermanos, expatriados. Se están, hermanos, alejando de ¿qué? De su patria, de su ciudadanía. Dificultades hay, hermanos, pero regocíjense, dice Pedro, y sigan adelante. Nos ha hecho el Señor nacer de nuevo para una esperanza viva. Yo no sé si tú sepas cómo se conoce al apóstol Pablo. ¿Sabe usted cómo le dicen al apóstol Pablo? ¿No? ¿Cómo le dicen a Pablo, hermanos? ¿El apóstol de qué? ¿No sabe cómo le dicen a Pablo, hermanos? Pablo es el apóstol de la fe. ¿Cómo se conoce a Pablo? ¿Como el apóstol de qué? De la fe. ¿Sabe cómo le dicen, hermanos, a Juan? ¿El apóstol de qué? El apóstol del amor. ¿Y sabe cómo, hermanos, conocen a Pedro? Como el apóstol de la esperanza, hermanos. El mensaje que predomina las 2 epístolas de Pedro, hermanos, es un mensaje de ¿qué? De esperanza. ¿Y cuál es la esperanza del creyente, hermano? A ver, ¿sabe cuál es nuestra esperanza? ¿No? ¿No sabe cuál es nuestra esperanza? Amén, hermano Rodrigo. Esperamos, hermanos, esperamos la segunda venida ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué dice la Biblia? Que Él viene por quién?
que Él viene por su iglesia, pero no solo viene por su iglesia, sino también viene a establecer un ¿qué? Un juicio. Él viene a separar a los que habrán de ser salvos de los que habrán de ir ¿a dónde? Al infierno, hermanos, ¿vale? Aunque los pastores casi no queremos predicar ni hablar del infierno. El infierno es una doctrina, hermanos, que está en la Biblia, y el Señor Jesucristo, hermanos, habló mucho ¿de qué? De eso, del infierno, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo, es ancho, es espacioso, es fácil de transitar el camino que te lleva ¿a dónde? El camino que te lleva a la perdición, pero el camino que te lleva a la presencia de Dios es estrecho, es angosto, es difícil de ser transitado, pero tienes que tener la seguridad de que vas a pasar por necesidades, vas a pasar por conflictos, vas a pasar ¿por qué? Por situaciones difíciles, pero tienes que estar seguro, dice Pedro, de que hay una esperanza viva del otro lado. ¿Cuál es esa esperanza viva? ¿La presencia de quién? La presencia de Dios, ¿vale? En el pasado se arregló para nosotros una herencia, en el presente somos guardados y en el futuro nos espera una salvación segura. La primera epístola de Pedro nos recuerda que somos el pueblo de Dios y que no importa que tengamos que enfrentar, hemos sido llamados a gozar ¿de qué? De una victoria. Esto, mi amado hermano, es un hecho, no es una suposición. ¿Sí está usted de acuerdo conmigo, hermanos? Otra vez, vamos a atravesar, hermanos, por necesidades. Vamos a atravesar, hermanos, por problemas, dificultades serias. Vamos a experimentar la pérdida de seres queridos, hermanos, ¿sí? Vamos, hermanos, a tener situaciones que son completamente difíciles, hermanos. Y si usted, hermanos, así lo quiere, estamos experimentando esta persecución que es ¿de qué? De un sentido doctrinal y de un sentido espiritual, hermano mío. Pero tenemos que tener la completa seguridad que al final, hermanos, de este camino nosotros contamos ¿con qué? Con esta esperanza viva, hermanos. Ahora, hermanos, esto es una realidad, hermanos. Yo no sé si usted lo duda en su corazón. Yo no sé, hermanos, si usted no lo cree. Pero, hermanos, la primera epístola de Pedro y la segunda epístola de Pedro nos confirman y nos corroboran, hermanos, que tenemos una esperanza ¿qué? Una esperanza viva a pesar de lo que atravesemos en este lugar. Dice, si perteneces al pueblo de Dios, debes de vivir con una seguridad. La cuestión, hermanos, en esta mañana no es si lo que les acabo de decir es cierto o no. La pregunta a contestar esta mañana es, ¿tú eres parte del pueblo de Dios? Yo nomás oí un sí y otro por allá atrás y así como que, pues de no mucha convicción. La voy a volver a hacer, hermanos. ¿Tú eres parte del pueblo de Dios? Bueno, se escucharon unos por acá y otros por allá. A ver, la tercera ocasión, hermanos. ¿Tú eres parte del pueblo de Dios? Amén, hermano. Dígalo con gusto, dígalo con alegría, hermanos. ¿Usted pertenece a dónde? Al pueblo de Dios. El primer punto dice, número 1, es una persona que ha experimentado un cambio de ¿qué? Un cambio de vida. ¿De dónde extraigo yo, hermanos, este punto? Del primer versículo. ¿Qué dice, hermanos? La primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Pedro qué? Apóstol de Jesucristo. Dice, en tiempos bíblicos, hermanos, el concepto del nombre, ¿sí? Encerraba un significado que en la actualidad, hermanos, en la que nos encontramos, dice, por lo general, hermanos, simple y sencillamente es un rótulo, hermanos, que tenemos sin un ¿qué? Sin un significado. Hermanos, en donde yo trabajo hay muchos compañeros que tienen nombres bíblicos, ¿sale? Y yo me he acercado a ellos, le digo, oye Daniel el jefe de personal, Daniel Israel, hermanos, para acabarla. Le digo, oye Daniel, ¿sabes qué significan tus nombres? No, dice, pero se oyen chidos, ¿a poco no? Dice, sé que son bíblicos, pero no sé qué significan.
y ya le di el significado de sus nombres, hermanos, a este Daniel. Le dije, mira, Daniel significa mi juez es ¿qué? Dios. Y luego Israel significa el que peleó con Dios, o Dios ¿qué? O Dios lucha. Tengo otro compañero que se llama Gabriel y le digo, oye, ¿sabes lo que significa tu nombre? No, pues es que no lo sé. Entonces, hermanos, en el contexto actual, hermanos, en el que nos encontramos, el nombre no es más que un simple rótulo, hermanos. ¿Sino un qué? Sin un significado. Hermanos, pero en el contexto bíblico, hermanos, el nombre era algo que tenía un significado, hermanos. Era algo que tenía ¿qué? Un propósito. Era algo que tenía un valor, hermanos. De tal manera que cuando tú le quitabas el nombre a una persona, lo que realmente estaba ocurriendo en la vida de esta persona es que estaba ¿qué? Es que la persona estaba desapareciendo. Estaba dejando, es como si dejara de ¿qué? De existir, hermanos, ¿vale? El nombre, hermanos, tenía un significado profundo. ¿Para quién? Para las personas. Ahora, si usted recuerda, ¿cómo se llamaba Pedro? ¿Cómo se llama? Se llamaba Simón. Simón, hermanos, pero nuevamente lo ve el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que le dice? Tu nombre, a partir de este momento, ya no será más ¿qué? Ya no será más Simón, sino que tu nombre será ¿qué? Pedro. Pedro. ¿Sí se acuerda usted de Jacob, hermano? ¿Qué significa Jacob? Usurpador, tranza, chantajista. Eso es lo que quiere decir que Jacob. Y hermanos, este hombre tiene un encuentro con Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí recuerda usted esa lectura? Cuando él lucha, ¿con quién? Con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿quién es? ¿Quién? ¿Quién? No, el ángel de Jehová, ¿quién es? ¿Es quién? Es Jesús, hermanos. ¿Es Cristo qué? Preencarnado. Antes de ser encarnado. Ese es el ángel de Jehová. ¿Con quién lucha Jacob? Lucha con el ángel de Jehová. ¿Por qué lucha Jacob con el ángel de Jehová? Porque quiere que lo bendiga, ¿vale? Y entonces, hermanos, en esa lucha tan tremenda que ya está, hermanos, saliendo el sol, ¿sí? Le pide el ángel de Jehová que lo suelte, que lo deje. Y le dice, no te voy a soltar hasta que no me ¿qué? Me bendigas. ¿Sabe qué le dijo el ángel de Jehová a Jacob? A partir de este momento, tu nombre ya no será ¿qué? Jacob. Tu nombre será ¿qué? Israel. Israel quiere decir el que luchó, el que peleó ¿con quién? Con Dios, hermanos. Y si usted sigue haciendo la lectura de la vida de Jacob, hermanos, se va a dar cuenta que ese que transeaba a las personas, que ese que engañaba a las personas, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque en el momento que tiene el encuentro con Dios, hermanos, en ese momento el nombre de Jacob cambia. Pero no solamente el nombre, cambia su personalidad, cambia su forma de ver al mundo, cambia su forma de ¿qué? Cambia su forma de ser. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace Jesús con una persona que viene y se acerca ¿a quién? A Él. ¿Recuerda usted a Pablo, hermanos? El hombre que perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo, el hombre que detuvo, hermanos, las ropas de aquellos que lapidaron, de aquellos que mataron a pedradas. ¿A quién? A Esteban, hermanos. Hechos capítulo 7, ahí viene esta historia, hermanos. ¿Recuerda usted a este hombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Saulo, hermanos. Su nombre es Saulo. Y hermanos, este hombre sigue persiguiendo a la iglesia del Señor. Este hombre lleva cartas de las autoridades del pueblo judío para arrasar con la iglesia del Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 9, hermanos, este Saulo tiene un encuentro ¿con quién? Con el Cristo resucitado, hermanos. El Cristo que ya venció al pecado, el Cristo que ya venció al diablo, el Cristo que ya venció a la muerte. Está de frente ¿a quién? A Saulo. ¿Y qué es lo que le dice? A partir de este momento, tu nombre ya no será más que Saulo. Tu nombre será ¿qué? Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo, hermano? Quiere decir pequeño. Pero no fue el pequeño, hermanos. Fue el hombre más grande. El siervo más grande ¿de quién? De Dios. Muchos teólogos se atreven a decir que es el león de Dios, hermanos. Reconociendo la grandeza, reconociendo, hermanos, la profundidad de la enseñanza bíblica y doctrinal que tiene que
que tiene Pablo para nuestras vidas. Sin Pablo, hermanos, el mensaje del Señor no hubiese estado completo como lo tenemos en estos momentos. Ese hombre, hermanos, que perseguía, que acorralaba, que asediaba a la iglesia, cuando tiene un encuentro con Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre en su vida? Cambia. Es otra persona, hermanos. Ese es el anhelo, hermanos, que hay en mi corazón, que en la vida de cada uno de ustedes, hermanos, han tenido ese encuentro con Jesucristo, han abierto su corazón, le han recibido como el Señor y como el Salvador de sus vidas. Mi anhelo, hermanos, es que realmente haya un cambio en sus vidas y que ese cambio sea evidente, que demos testimonio a nuestros seres queridos primeramente de que hemos cambiado, de que hemos sido transformados por el poder de parte de ¿quién? De parte de Dios. Este Pedro lo hizo, hermanos. Ese hombre, hermanos, iracundo, ese hombre, hermanos, que actuaba antes de pensar, ese hombre, hermanos, que en muchas y muchas ocasiones, hermanos, contestó de una manera imprudente, se transformó. Fue otra ¿qué? Fue otra persona. No es simple y sencillamente que el nombre cambie, hermanos. El carácter de nosotros también tiene que cambiar. Cambia el nombre, el Señor Jesús, de Pedro. ¿Y Pedro era qué, hermanos? Pedro era un pescador. Un oficio muy común, hermanos, en tiempos bíblicos. ¿Ser un qué? Ser un pescador. Yo me imagino, hermanos, ¿verdad? Antes de conocer a Pedro, hermanos, antes de conocer a Jesús, Pedro no tenía grandes logros. Yo creo, hermanos, que uno de los logros más grandes de Pedro, hermanos, fue un día muy productivo. Fue un día, hermanos, donde obtuvo una cosecha ¿qué? Abundante, numerosa. Echado a volar a mí me gusta, hermanos, echar a volar mi imaginación. Y digo, yo me imagino a Pedro, hermanos, sacando de ahí del mar de Galilea un pez tremendamente grande. Grande, hermanos, enorme este pez. Y llevándose un reconocimiento, hermanos, de parte de los demás pescadores, admirándole por haber obtenido ese pez tan grande, hermanos. Para mí, hermanos, esos son los logros más importantes que pudo lograr Pedro, hermanos. Creo que la vida de Pedro, hermanos, entraba, hermanos, en una vida monótona, hermanos, en una vida cansada, porque ser pescador era algo que era cansado, hermanos, para las personas, para los hombres. Pero, hermanos, cuando tiene el encuentro con nuestro Señor y con nuestro Salvador Jesucristo, el Señor le dice: tú ya no habrás de ser más un pescador. Ahora tú, ¿qué es lo que debes de ser? ¿O qué serás? Vas a ser un pescador de hombres. Yo no sé a qué te dedicabas antes de conocer a Cristo. No sé en dónde estaba tu corazón, hermanos, porque la Biblia dice que donde está tu corazón, ahí está ¿qué? Ahí están las cosas que tú anhelas. Ahí están las cosas que tú ¿qué? Que tú deseas. Antes de conocer a Cristo, no sé, hermanos, dónde estaba tu corazón. Pero ahora, hermanos, que has tenido ese encuentro con Jesús, ahora que te ha cambiado el nombre, ¿dónde tiene que estar tu corazón? Lo dice el Señor Jesús: no se hagan tesoros ¿en dónde? En la tierra. En la tierra se van a echar a perder. Es más, así no se echaran a perder los tesoros en la tierra, ¿qué nos vamos a llevar? No te vas a llevar nada. Todo se va a quedar ¿qué? Aquí se va a quedar todo, hermanos, ¿sí? Desnudos, hermanos, llegamos a este lugar y bueno, hermanos, si nos ponen un trajecito, si nos ponen ahí una cobijita, pues va a ser lo único que nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar nada. Pero las riquezas espirituales, por eso Jesús dice: hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde esos tesoros no sé qué, no se echan a perder. ¿En dónde concentró Pedro su vida, hermanos? ¿En dónde, hermanos, canalizó Pedro sus fortalezas? ¿En dónde, hermanos, desarrolló Pedro sus fortalezas? ¿En dónde? En las cosas de Dios, hermanos. Realmente Pedro dio evidencia de que había experimentado ¿un qué? Un cambio. Abandonó su vida pasada, hermanos,
experimentó un cambio, era una nueva persona. Yo no sé si tú te acuerdas del joven que se acercó a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dice: guarda los mandamientos. Desde pequeño, desde que yo era así de chiquito, Señor, guardaba yo los mandamientos. El Señor lo prueba con el primero, hermanos. No lo prueba con los 10, solo lo prueba con el primer mandamiento, ¿sí? Y le dice: bueno, entonces vende de lo que tienes, porque en griego, hermanos, no le está diciendo que venda todo, no le está diciendo que se despoje de todo. En griego le está dando la idea de que se despoje de algo y venga y ¿qué? Y lo siga a él, ¿sí? ¿Sabe que ese hombre, hermanos, no aparece su nombre? ¿Sí sabe que no aparece su nombre? Lo conocemos como ¿qué? Como el joven rico. No aparece el nombre de ese joven, hermanos. No aparece que ese joven, hermanos, al tener el encuentro con Jesucristo, haya experimentado un cambio. ¿En dónde? En su vida. ¿Recuerda, hermanos, cómo se va ese joven de ahí? ¿Cómo? Se va triste. El texto bíblico dice que iba triste, hermanos, que se iba lamentando, pero no quiso dejar su antigua manera de ¿qué? De vivir. La amaba, hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo? Se dio la vuelta. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, por encima de todas las cosas. ¿Dónde estaba el amor de ese joven? En el dinero. No quiso experimentar el ¿qué? El cambio. Perdón que se lo diga, hermanos, esta tarde o ya mañana, no sé, esta tarde. Pero habemos muchos hermanos que sí nos hace falta experimentar ese cambio. Seguimos batallando con hábitos que teníamos en dónde, que teníamos en el pasado, y que ya a estas alturas, hermanos, no debería de qué, no debería de ser. Miren, hermanos, ponemos muchas excusas, y sí es cierto, hermanos, excusas, y como le dijo Pedro a la iglesia, hermanos, ¿y problemas qué? Y problemas hay, pero hay una ¿qué? Hay una esperanza viva, hermanos, que es en la que tiene que estar concentrado nuestro pensamiento y nuestro ¿qué? Y nuestro corazón. Si realmente, hermanos, nuestro corazón estuviera depositado en esa esperanza viva, venceríamos cualquier obstáculo. La iglesia, otra vez, hermanos, estaba siendo perseguida. ¿Sí ha leído usted, hermanos, que a los cristianos se los arrojaban a los leones, a las fieras? ¿Sí ha leído usted, hermanos, que a los cristianos se los arrojaban a los gladiadores? ¿Se puede imaginar, hermanos, lo que hacía un creyente, un cristiano, delante de un gladiador que había sido capacitado, hermanos? ¿Para qué? Para matar. ¿Qué podía hacer un cristiano ahí? Si ha leído usted, hermanos, ¿sí? Que Nerón, hermanos, untaba a los cristianos con brea y alumbraba los jardines de su palacio. Los encendía, hermanos, y la brea, hermanos, los iba haciendo que se fueran ¿qué? Consumiendo por el fuego poco a poco. ¿Si ha leído usted eso? Le invito, hermanos, a que lea esas historias. Historia del cristianismo, hermanos. Le invito a que se meta a internet, ahí hay mucha información. ¿Cómo murieron los qué? Los primeros cristianos, hermanos. Y hermanos, esa era la persecución que había. Y muchos hermanos murieron ¿qué? Pensando, mire, ¿en qué estaban pensando cuando eran asesinados? En una esperanza que viva. No estaban pensando en el aquí y en el ahora, hermanos. Su corazón estaba ¿en dónde? Su corazón estaba en el futuro. Y muchos, hermanos, muchos dentro de la iglesia seguimos pensando en este momento, en el aquí y en el ahora. Vamos a dejar ese punto allí, hermanos. ¿Qué? Un ciudadano del reino de Dios es una persona que ha experimentado un cambio ¿en dónde? En su vida. Este hombre Pedro, hermanos, nos deja claro que deja de ser un pescador de peces para convertirse en un ¿qué? En un pescador de hombres, hermanos. No solamente Cristo cambió su nombre, también cambió su ¿qué? Su estilo de vida, su propia vida. Número 2,
Un ciudadano del reino de Dios es una persona que vive para agradar y para obedecer a Cristo, hermanos. A mí mire, hermano, si no se acuerda de todo lo que yo le dije, hermanos, en esta predicación, solo acuérdese de esos 3 puntitos, hermanos. Escríbalo, lléveselos, ¿sí? Pero mire, hermanos, esto dice, punto número 2, es una persona, ¿para qué vive, hermanos? Un verdadero ciudadano del reino de Dios. Vive, hermanos, para agradar y para obedecer ¿a quién? A Cristo. No vive para agradar a las autoridades, hermanos. No vive para agradar a los pastores. No, mi hermano. Sáquese ese pensamiento de su corazón. Un verdadero cristiano del reino de Dios vive para agradar y para obedecer ¿a quién? A Cristo. ¿De dónde saco yo este pensamiento, hermanos? Del versículo número 2, donde dice, Pedro dice, hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? Dice, obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué hemos sido llamados, hermanos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué? A ver, hermanos, dígalo, que se oiga parejo. ¿Para qué hemos sido llamados? Mire, hermano, uno está acá y se siente regacho, uno piensa que ni lo están pelando a uno, hermanos. De veras, porque mire, hermano, usted puede estar aquí, pero sus pensamientos en otro lugar, hermano, de veras. Yo puedo estar acá desgastándome el gañote, hermano, y usted está pensando en otras cosas. Y uno se da luego cuenta, hermanos, porque les hace una pregunta y se quedan así. ¿No? Entonces, vamos a ponernos las pilas, hermanos. Y no lo estoy regañando, hermanos, así viene el bosquejo, y así viene, hermanos, esta semana así llegó. Por eso, hermanos, deben de dejar que el hermano Rodrigo esté más tiempo acá que yo, porque, hermanos, y apenas vamos a la mitad. A ver, hermanos, ¿para qué hemos sido qué? Llamados. ¿Por qué somos ciudadanos, hermanos, de este reino de Dios? ¿Para qué? Para agradar y para qué? Y para obedecer a Dios. Fíjense, hermanos, no se trata de agradarme a mí. No se trata de obedecer mis deseos, mis pensamientos, lo que yo tengo planeado, hermano. ¿De qué se trata? De agradar y de qué? Y de obedecer a Cristo. Y eso fue lo que hizo Pedro. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que Pedro les recuerda a aquellos que están siendo perseguidos y que están pasando por momentos difíciles, que no importan las circunstancias, hermanos, por las que ellos atraviesen, ellos han sido elegidos por Dios. Así como Pedro había sido elegido y llamado a seguir a Jesús para convertirse en un pescador de hombres, de la misma manera ellos podían estar seguros de que Jesús estaba a su lado y que Él tenía el control de todo aquello por lo que ellos estaban atravesando. ¿Cree usted eso, hermano? ¿Sí? ¿Por qué estaban atravesando estos hombres, hermanos? Por persecución. Y era persecución que costaba la vida, ¿vale? ¿Sí? Pero ellos tenían que tener una seguridad, hermanos, les dice Pedro, ¿sí? ¿Cuál era la seguridad de ellos? Estaban confiados en que iban a tener una esperanza viva. Pedro les recuerda que aunque sean maltratados desde el punto de vista de Dios que les ama, ellos eran elegidos. Y esto no tiene tiempo reciente, sino conforme al previo conocimiento de Dios. O sea, esto no es en el tiempo presente, discúlpenme, sino conforme al previo conocimiento de Dios. ¿Qué cree usted que quiere decir presciencia de Dios? Presciencia de Dios. Hay otra, ¿mandé? No, presciencia. Sí, un conocimiento previo, un conocimiento anterior. En ese conocimiento previo, algunos otros autores usan predestinados, ¿no? Predestinados. Sí, y Pablo dice desde antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Esa es la presencia de Dios. Él ya sabía, hermanos, quiénes iban a ser salvos.
Pero ¿qué es lo que quiere Pedro, hermanos? O sea, recalcar ese punto, hermanos, que a pesar, hermanos, de esa persecución, tenían que tener un anhelo, tenían que tener un gozo en su corazón, porque ellos ya habían sido elegidos, hermanos, por parte de Dios, para que ellos experimentaran, ¿qué? La salvación. Por lo mismo, hermanos, tanto la ubicación de ellos como su experiencia, que no siempre era agradable, no han tomado de sorpresa a aquel que es un Padre sabio y cariñoso, sino que los problemas y adversidades, fíjese bien, los problemas y adversidades por los que estaban pasando representan un propósito divino y un triunfo final. ¿Para quién? Para los hijos. ¿De quién? Para los hijos de Dios. Hermanos, ¿será posible que los problemas, hermanos, las adversidades, las necesidades por las que nosotros pasemos, Dios tenga la capacidad de transformarlas en triunfos? Sí. Y si no me cree, pregúntele a Job, hermano. ¿En qué transformó Dios todos esos problemas tan difíciles? Esa pérdida de salud, ¿de parte de quién? De Job. Yo les digo a los hermanos, luego se ríen, y para acabarla le dejó a la esposa, ¿no? Para amolarlo todavía más. ¿Sí se acuerda qué le dice a la esposa? Maldice a Dios y ya, muérete, en la condición que te encuentras, ¿no? ¿Y en qué transforma Dios todo ese sufrimiento? ¿Sí recuerda? ¿En una qué? En una bendición doble, hermanos, ¿sí? Él puede hacer eso, hermanos. Pedro hace alusión a la práctica judía, hermanos, en este texto que acabamos de leer del versículo 2, del rociamiento, la cual tiene su raíz en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, hermanos, ¿sí? Yo no sé si usted se acuerda, hermanos, cuál era la manera, hermanos, de purificar a alguien o de purificar al pueblo cuando hermanos, había cometido algún pecado. Pero dicen, hermanos, que utilizaban una vaquilla joven, y, hermanos, la ponían a que se consumiera. ¿En dónde? En el fuego. En el fuego, hermanos, terminaba siendo calcinada aquella vaquilla. Y luego, hermanos, el polvo de la ceniza lo mezclaban con agua. Y de esa manera, hermanos, al pueblo o a la persona que se encontraba en pecado, se le rociaba esa agua con ceniza, y esa persona era ¿qué? Era purificada. Y ya podía volver a tener acceso a ¿qué? Al pueblo de Dios. Y ya podía tener acceso nuevamente a la presencia también de ¿quién? De parte de Dios. Pero es Pedro el que dice, hermanos, ¿sí? Que este ritual se cumple ¿en quién? Se cumple en el Señor Jesucristo. No hemos sido rociados con la ceniza, hermanos, de una vaquilla. ¿Con qué hemos sido rociados? Con la sangre de Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que limpia, eso es lo que purifica nuestras ¿qué? Nuestras vidas. Bueno, todo esto tiene un propósito, no solo es lograr que como pescadores seamos, que como pecadores, hermanos. Mire, ya no veo, hermano, en serio. Si me ve por ahí entrando con un lazarillo, hermano, no se vaya a sorprender, ¿eh? Mire, estoy diciendo pescadores en lugar de... Todo esto tiene un propósito, solo es lograr que como pecadores seamos perdonados para obtener la vida eterna. No solo es que seamos perdonados para obtener la vida eterna, sino también tiene que ver con el hecho de que fuimos elegidos y apartados para vivir ¿en qué? En obediencia ¿a quién? A Cristo. Fíjese, hermano, fíjese, abra su corazón, por favor. Dice, Jesús nunca ha ofrecido ser nuestro Salvador sin recordar que esto implica que Él es también nuestro ¿qué? Que Él es también nuestro Señor. Y mire, hermanos, algunos cristianos, yo espero que usted no sea de esos, pero algunos cristianos queremos a Jesucristo como Salvador. ¿Por qué? Por los beneficios, hermanos. ¿Cuáles son los beneficios? Pues Él murió por nuestros pecados en la cruz, hermanos, y eso es muy hermoso. Sí les decía yo que en el pensamiento griego, hermanos, que un Dios muriera por un humano era algo que inaceptable. Era inaceptable. Por eso cuando Pablo, hermanos, les predica en el Areópago a los griegos, hermanos, y todos se acercan porque les está predicando sobre ese Dios no conocido, hermanos, y lo escuchan que es Dios que se hace ¿qué?
que se hace humano, pero no solamente se hace humano, sino que muere por nuestros pecados en la cruz. Todos se dan la vuelta, hermanos, y le dicen, ya te escucharemos en otra que, en la filosofía, hermanos, en el pensamiento griego, un Dios no se mezcla con los humanos. Un Dios, hermanos, tampoco puede morir ¿por quién? Por los humanos. Pero este Dios, hermanos, este Señor Jesucristo, en el cual nosotros hemos depositado nuestra fe, nos da evidencia que nos ama de tal manera, hermanos, que ha muerto ¿por quién? Por nuestros pecados en la cruz. Eso es un mensaje muy hermoso, hermanos. Eso es algo que nosotros, hermanos, sin dudarlo lo aceptamos, ¿vale? Pero, hermanos, cuando se nos enseña, cuando se nos dice, hermanos, que Él murió para que nosotros le agradáramos, para que nosotros le obedeciéramos, para que nosotros le sirviéramos, allí es donde no nos gusta, hermanos. Allí es donde no estamos tan de acuerdo. Mira, hermanos, Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y el hecho de decir que es nuestro Señor implica, hermanos, que nosotros somos sus siervos. ¿Qué es un siervo, hermano? A ver, en el contexto bíblico, ¿qué es un siervo? Es un esclavo. ¿Qué es? ¿Es un qué, hermanos? Que se oiga parejito, hermano. ¿Qué es un siervo? Repita conmigo. Yo soy esclavo de mi Señor y de mi Salvador Jesucristo. Y es cierto, hermano. Eso es lo que enseña la Biblia. Y como esclavo, hermanos, ¿sí? Uno de mis propósitos es agradar y servir a quién. Y servir a Dios. Ahora fíjese, hermano, no sea como Saúl, mi hermano. ¿Cómo fue Saúl? ¿Quién es Saúl para empezar? El primer rey del pueblo de Israel. ¿Cuántos años duró, hermanos, gobernando Saúl a su pueblo? 40, ¿qué? 40 años, hermanos. Sí, allá en el Antiguo Testamento. ¿Dónde va a leer usted esa historia? En el primer libro de Samuel, hermanos. Lo estamos medio estudiando en las lecturas de reflexión. Allí está, hermanos, la historia de la vida ¿de quién? De Saúl. Ahora, hermanos, si usted analiza la vida de Saúl, se va a dar cuenta de una cosa, hermanos. Saúl no desobedeció por completo ¿a quién? ¿A Dios? No, hermanos, Usted no diga, es que Saúl no obedeció. No, hermanos, no lo desobedeció por completo, pero tampoco lo obedeció ¿por qué? Por completo. ¿Me entiendes? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Cuál fue la obediencia de Saúl, hermanos? Fue una obediencia a medias, hermanos. ¿Cuál es el resultado, hermanos, para un creyente, para un hijo de Dios, cuando obedece a Dios a medias, hermanos? Es el mismo resultado que si usted no le obedeciera. Y allá nos lo confirma, hermanos, el Señor a través de Juan en Apocalipsis 3, hermanos. Parece que es 16. ¿Qué dice? Dice, o estás ¿qué? O estás tibio, ¿verdad? O estás frío o estás caliente. Porque tibio, ¿qué es lo que va a hacer Dios contigo? Te va a vomitar de su ¿qué? De su presencia. Mi hermano, mire hermano, de veras, grábeselo en su corazón. No obedezca a Dios a medias. Cuando obedecemos a Dios a medias, le estamos dando esa enseñanza primero a nuestros hijos. Luego, hermanos, a las personas que se encuentran alrededor de nosotros. Luego, hermanos, se le estamos dando a la iglesia, hermanos. Porque esto es otra cosa, hermanos. Mire, la iglesia no ve en usted las buenas cualidades y las buenas características de usted. No, hermanos. La iglesia está esperando que usted haga algo que no está bien hecho, para poner y para enfocar su atención ¿en quién? En usted. Hermanos, somos como peces dentro de de un acuario. ¿Sí ha visto usted una pecerita de estas de chiquititas de 40, 50 litros? Por todos lados tienen ¿qué, hermanos? Tienen vista, hermanos. Tú ves al pececito por todas partes, ¿no? Dicen que luego se estresan. Yo tuve de esos animalitos, se estresan y les tienes que poner periódico alrededor para que vuelvan a tomar la calma. ¿Sale? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero de todas partes los podemos ¿qué? Así estamos en la iglesia, hermanos. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando tú haces bien las cosas, no llamas la atención. Tú puedes llegar temprano.
le puedes echar ganas. Miren, hermanos, yo les confieso, cuando yo llegué, aquí ya estaba bien barridito, ya habían acomodado las sillas, ya estaba todo bien organizado. Eso, hermanos, eso no lo ve nadie, no lo vemos. Ni siquiera nos preguntamos quién fue el que lo hizo. En serio, hermanos, no te preguntas quién fue el que barrió, quién fue el que acomodó las, ¿sí o no? ¿O alguien se hizo esa pregunta? Seamos honestos, hermanos, nadie se la hizo. Pero si uno de los hermanos riega el tepache, ¿qué es lo que pasa? El hermano Rodrigo, no, el hermano Alejandro. Y vean los que se supone que deben de ser los más que consagrados, ¿no? Hermanos, de veras, ten cuidado de la manera en la que estás obedeciendo. ¿A quién? A Cristo. De la manera en la que tú estás agradando. ¿A quién? A Cristo. Y ponte a pensar si realmente lo estás haciendo, si realmente estás agradando a Dios, si realmente estás agradando a tu Señor, si realmente tú eres ese Kyrios. Si realmente tú eres ese esclavo, ¿vale? Porque no, Kyrios es Señor en griego. Ay, hermanos, luego sí se me van las cabras al cerro bien feo. Si realmente eres ese ¿qué? Ese esclavo, hermanos, porque realmente somos ¿qué? ¿Está usted de acuerdo con eso, hermanos? ¿Con que es esclavo de quién? No se escuchan muchos amenes. Mire, hermano, no, en el concepto filosófico, y después de que se libera, o sea, nos liberamos de la esclavitud, como que no lo aceptamos, ¿no? Hay muchos que preferimos ser hijos, y más como hijos consentidos. Ajá, así es. Sí. Soy una princesa, ¿no? Soy una princesa, soy hija de un rey. Ok. Ok, pero vamos a la Biblia, ¿vale? Porque nosotros basamos nuestra enseñanza y nuestros pensamientos ¿en qué? En la Biblia. Y en la Biblia, hermanos, una y otra y otra y otra vez aparece que somos ¿qué? Siervos. Somos esclavos. ¿De quién? De Dios. Somos esclavos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Debemos de vivir, hermanos, teniendo ¿qué? Ese pensamiento, esa enseñanza en nuestros corazones. ¿Sí recuerda qué fue lo que pasó con el hombre, con este Saúl que obedeció a Dios a medias? ¿Sí recuerda qué pasó? Dios había depositado su espíritu, hermanos, en Saúl. En todo el Antiguo Testamento, hermanos, siempre que Dios deposita su espíritu en una persona, lo deposita con un propósito, hermanos, ¿sí? Y hermanos, ¿recuerda usted, hermanos, que este hombre, al no obedecer a Dios a medias, ¿qué es lo que hace Dios? Hermanos, ¿por qué los creyentes nos sentimos apabullados? ¿Por qué los creyentes nos sentimos desanimados? ¿Por qué los creyentes, hermanos, como lo hizo este Saúl, andamos consultando brujos, brujas, hechiceros, hechiceras, en lugar de consultar a Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro corazón, está contristado, hermanos. ¿Está a punto de qué? Está a punto de apagarse. Y eso es bíblico, hermano. ¿Qué hizo Dios en la vida de Saúl? Retiró su ¿qué? No solo retiró su espíritu, hermanos, sino había un espíritu que lo atormentaba, hermanos. Era necesario, hermanos, que David le tocara el arpa para que pudiera estar ¿qué? Tranquilo, para que pudiera estar en paz. O sea, ¿se explica usted, hermanos, cómo fue que cambió la condición de ese hombre, hermanos? Cómo ese hombre, hermanos, que era uno de los hombres, hermanos, más altos del pueblo de Israel, uno de los hombres que se destacaba, que sobresalía sobre de todos los demás, un hombre, hermanos, que fue ungido para ser rey del pueblo de Israel, hermanos, para cumplir con un propósito en su vida de parte de Dios. ¿Se puede usted preguntar, hermanos, qué fue lo que pasó en la vida de ese hombre? ¿Sabe? Es sencillo, simple y sencillamente obedeció a Dios ¿qué? A medias. Yo no estoy diciendo que no lo haya obedecido, hermano, quítese esa idea de su pensamiento. No, sí lo obedeció, pero no lo obedeció ¿qué? Por completo. Lo obedeció a medias. Y el resultado de obedecer a Dios a medias es que Dios te ¿qué? Dios te desecha.
y está siendo atormentado. No, yo no he dicho que no fuera salvo. Mire, ahí vamos a entrar, ese es otro punto, ¿no? Cálmense el martes nos agarramos del chongo. Bueno, yo lo agarro del chongo usted, hermano. ¿Vale? No estamos tocando ahorita ese punto. A ver, hermanos, ¿ya entendió, hermanos, lo que le trato de decir? A ver, ¿qué le estoy tratando de decir? ¿Pedro lo hizo? Claro, hermanos. Pedro, sí, solo cuando el Señor Jesucristo murió, fue otra vez por los remos. Fue otra vez ¿por qué? Por la barca. Fue otra vez por las redes, hermanos. ¿Sí recuerda usted? Y fue otra vez ¿a qué? A pescar. Y se le aparece el Cristo resucitado, hermanos. Y el Cristo resucitado le pregunta: Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que estos? ¿Sí? ¿Sabe qué, hermanos? Hay muchos teólogos que dicen que no se estaba dirigiendo a los demás discípulos que estaban ahí. No. Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que Esteban? ¿Me amas más que Mateo? No, sino que Jesús, hermanos, ellos bajan de la barca, ¿verdad? Dejan todo a la orilla de la playa, hermanos. ¿Qué dejaron ahí? Dejaron la lancha, dejaron los remos, dejaron las redes, hermanos. Y entonces, hermanos, la mayoría de teólogos, hermanos, que se queman las pestañas, dice, hermanos, que Jesús estaba al lado de Pedro y le dijo: Pedro, le preguntó: Pedro, ¿me amas más que estos? Dirigiéndose ¿a qué? A los instrumentos de pesca. Y Pedro le dijo: sí, Señor. ¿Sabes que que te amo? ¿Intentó regresar Pedro, hermanos? Sí, pero fue confirmado ¿por quién? Por el Señor. Y jamás, hermanos, jamás, nunca, hermanos, hasta que muere, hermanos, martirizado, ¿sí? Dicen que clavan a Pedro en una cruz, hermanos, pero antes de clavarlo a él en la cruz, clavan a su esposa. Eso lo dice la tradición, hermanos. Eso lo dicen los libros de los mártires, que primero clavaron a su esposa delante de él en una cruz y luego lo clavaron ¿a quién? A él. Pero Pedro jamás regresó a volver a tomar las redes, los remos y la barca. Pedro entendió que había sido llamado a ser ¿qué? Pescador de hombres. Y no solo entendió, sino que obedeció. ¿Sabe qué le hace falta a la iglesia, hermanos, contemporánea? Obedecer. Hermanos, si obedeciéramos, mire, otro gallo nos cantaría. En serio, hermanos. Créalo, hermanos. Créalo en su corazón. Si obedeciéramos, Dios estuviera obrando de otra manera. Primero en mi vida y después ¿en dónde? En la vida de mis seres queridos y después ¿dentro de qué? Dentro de la iglesia, hermanos. Porque todo, hermanos, todo tiene una consecuencia. Obedecer a Dios a medias tiene resultados trágicos, hermanos. No se ponga tan serio ni tan triste, hermanos. Solamente reflexionen que tenemos que obedecer. Hermanos, un verdadero ciudadano del reino de Dios es una persona que confía en una esperanza en una esperanza viva, hermanos. Es el último punto. Dice, es una persona que confía en una esperanza viva. ¿De dónde saco yo esto? Del versículo número 3, no sé si tenga su Biblia abierta. Primera de Pedro 1, versículo 3. Dice Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo de los muertos. ¿Sí? De ahí saco yo este punto. ¿Sí? Dice, un ciudadano del reino de Dios es una persona que confía ¿en qué? En una esperanza viva. Nuestra salvación descansa en la misericordia de Dios. Nunca podré hacer algo, ¿verdad? Para conseguir mi salvación. Nunca podré hacer nada para merecerla por los méritos propios. Es un acto de compasión de Dios hacia nosotros, que a pesar de nuestra condición pecaminosa, a pesar de lo que somos, Él nos ama. ¿Puede usted, cómo dice Dios ahí en Isaías
que ve nuestras justicias, hermanos. ¿Sí se acuerda cómo dice Dios que ve nuestras justicias? ¿Cómo qué? ¿Y qué son los trapos de inmundicia, hermanos? ¿Qué es un trapo? Pues dilo, Edith, dilo sin pena tú. Sí, no había toallas femeninas. Entonces esos eran los trapos que usaban las mujeres, dice mi hermana Reina, ¿para su qué? ¿Cómo dice Dios que ve nuestras qué? Nuestras obras. ¿Cómo dice Dios que ve nuestras justicias? ¿Cómo qué? Y lo confirma Pablo, ¿no? En todas sus epístolas dice que nosotros no somos salvos, ¿por qué? Por obras. Somos salvos, ¿por qué? Por fe. El que hace, hermanos, el que hace la obra para que nosotros seamos salvos es ¿quién? Es Cristo, es Dios. Nosotros éramos solo ¿qué? Pecadores. Pedro nos recuerda que Dios nos ha dado a los creyentes una nueva vida espiritual que nos capacita para vivir en una dimensión totalmente diferente a la que nos concedió nuestro nacimiento físico. ¿Sí entiende usted eso, hermano? O sea, dejamos de vivir en una ¿qué? Dimensión física y estamos ya viviendo en una dimensión ¿qué? Espiritual. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Sí? Sí se ha hecho esa pregunta. Yo ya no estoy en esta dimensión material. Ya no estoy en esta dimensión física. Lo que cautiva mis pensamientos, lo que cautiva mis hechos, no es el mundo, sino es el cielo. Es la esfera ¿qué? Es la esfera espiritual la que me apasiona, la que consume mis deseos, la que consume mis pensamientos. Hemos sido capacitados, hermanos, para pensar en esa esfera espiritual cuando Jesucristo muere por nuestros pecados. ¿En dónde? En la cruz. Hermanos, hay comentaristas que dicen que el velo, hermanos, el velo que se encontraba en el templo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo, hermanos, era donde el pueblo de Dios tenía el concepto de que habitaba la presencia misma de ¿quién? De Dios. Se dice, hermanos, que ese velo, hermanos, era extremadamente grueso. Hay quienes le atreven a dar 2 metros de espesor, hermanos. No sé si sea real. Eso ya pasó. Eso ya quedó ¿en dónde? En el pasado. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que nadie podía entrar a ese lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, hermanos. ¿Para qué? Para interceder por los pecados de todo el pueblo, hermanos. Ese hombre entraba solamente una vez ¿a qué? Una vez al año. Cuando Jesucristo muere, hermanos, en la cruz, sí, dice el texto, dice, hermanos, el evangelista, que ese manto, hermanos, tan grueso, ese manto que nos separaba, hermanos, del lugar santísimo, es roto. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde? De arriba hacia abajo, hermanos. ¿Sabe por qué? Se rompió de arriba hacia abajo, porque fue Dios el que lo rompió. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios rompió ese manto de arriba abajo? Para darnos acceso, para darnos entrada a su presencia. No necesitas intermediarios. No necesitas del pastor, no necesitas del padre, del cura, no necesitas del obispo, no necesitas del arzobispo. Solo necesitas doblar tus rodillas, tener la firme seguridad de que Cristo murió para trasladarte de esta esfera material a la esfera ¿qué? A la esfera espiritual. Por eso, hermanos, la idea en las epístolas de Pablo, que nosotros somos embajadores, que nosotros somos representantes, hermanos, que nosotros no pertenecemos a este lugar, no pertenecemos a este mundo. ¿A dónde pertenecemos? Al cielo. Pero vivimos, hermanos, y nos hacemos proyectos y nos hacemos planes como si nunca fuéramos a salir de este lugar. Estamos hasta ahorrando, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos proyectos adelante. Hay muchas buenas intenciones, hermanos. ¿Se acuerda de Marta y de María, hermanos? ¿Sí se acuerda de esas 2 mujeres? Hermanas de Lázaro. ¿Sí recuerda que una está sirviendo y se está ¿qué? Se está partiendo en 2 para poder atender a todas las visitas? ¿Y se acuerda que hay otra que está sentada a los pies de quién? De Jesucristo. Lo está escuchando, hermanos. Está bien atenta a las palabras de Jesús. Y luego va Marta y le dice: oye, Señor, ¿no te preocupas, Señor?
No te preocupa que yo ando para allá y para acá y estoy bien afanada para poderlos atender a todos ustedes, para poderles dar de comer, para poderles dar un cafecito con pan. No te preocupa, Señor, que la única que está trabajando aquí soy yo y esta está aquí sentada. Dijo otra cosa. Esta está aquí sentada. ¿Se acuerda de las palabras de Jesús? Ay, Marta. Ay, Martita, afanosa y trabajadora, ¿sí? Déjame decirte una cosa, Martita. María ha tomado la mejor decisión. Mire, hermano, lo que estaba haciendo Marta no era malo. No era malo, hermanos. Pero no era mejor que lo que estaba haciendo María. Y se lo dejó claro Jesús a Marta. Prácticamente le dijo Jesús a Marta: ven, siéntate aquí a un lado, tú también. Consume tu tiempo aquí. Escucha la voz de Dios. No pierdas esta oportunidad. No, mi hermano, pero mire, no pude venir porque tenía que ir a trabajar. No pude venir porque tenía un compromiso. No pude venir, ¿por qué? Porque tenía muchas actividades que hacer. No pude venir porque se enfermó fulano. No pude venir porque me sentía cansado, me sentía mal, me sentía enfermo. Hermanos, las excusas, los pretextos, hermanos, van a sobrar. Siempre va a haber, hermano. Siempre. Pero tiene que creer y tiene que confiar en su corazón. Que usted tiene que poner, hermano, por encima de todas estas cosas, que usted pertenece, hermanos, al reino de ¿quién? Al reino de Dios. Que usted tiene una esperanza viva. Que Jesucristo murió en la cruz para que usted goce desde este momento esa esperanza que esa esperanza viva. ¿Sí está de acuerdo conmigo, hermano? ¿Qué horas son? Perdón, hermano Rodrigo, ¿qué horas tiene? Dios mío. Cuando se me seca la boca yo me digo, ¿saben por qué se me seca? No vayan a pensar que ando crudo, hermanos, No, ya se me pasó, no, es que miren, hermanos, necesitaba una operación de la nariz y me recomendaron que no la hiciera, que te queda muy, muy frágil, ya de por sí lo tengo todo chueco, el tabique, ¿no? Y dije yo, no, ya me conozco cómo soy de imprudente y de torpe y pues se me va a volver a colgar, que me va a quedar así como moco de guajolote, todo colgando, ¿no? Y dije, no me la hice. Entonces me cuesta mucho trabajo respirar por la nariz y tengo que respirar ¿por dónde? Por la boca. Y si respiras por la boca, ¿qué pasa? Se te seca. Ajá, sí, no es que ande crudo, hermanos, porque ahí, no, van a decir, el brother viene bien crudo, hasta está tembloroso. Así me pongo yo cuando me apasiono. Mire, hermano, esa esperanza viva, si usted cree, si usted confía en ella, se cumple en su vida lo que dice 2 de Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? No, sin abrir la Biblia, ¿qué dice? Ya, hermanos, ese es texto que todo creyente se debe de ¿qué? Ese es como 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice? Son textos que todos nos debemos de saber de memoria, hermanos, No tenemos que estarle. ¿Se acuerda cuando el diablo tienta a Jesús? ¿Sí se acuerda? En el desierto. Mateo capítulo 4, ¿sí? El Señor Jesús no le dice al diablo, déjame, voy por mi Biblia, déjame, saco mi celular, ahí traigo 3, 4 versiones. No, hermano. El Señor Jesús, ¿de dónde saca la palabra de Dios? De su corazón, de su mente. ¿Se la sabía, ¿vale? 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno tiene esta esperanza viva, su fe está depositada en lo que Jesús hizo en la cruz del Monte Calvario. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura ¿qué? Nueva criatura es. Ese hombre viejo que era esta persona, ¿sí? Ese antiguo Alejandro, ese antiguo Rodrigo, ese antiguo Edith, ¿sí? Esa
ha desaparecido, hermanos. Ya no vuelve más esta persona. ¿Somos qué? Somos nuevas personas en Cristo. Si antes pensabas en las cosas de este mundo, si antes las cosas de este mundo llamaban, atraían tu atención, tus fortalezas, tus pensamientos, tus necesidades estaban simple y sencillamente basados en lo que es este mundo, ahora ya no. Ahora tu corazón está guardado y está depositado en la presencia de Dios. Ahora tus anhelos son ¿qué? Son estar en la presencia de Dios. Leas, hermanos, leas en las epístolas de Pablo. Son 3 epístolas. ¿Sabe cuál es el pensamiento de Pablo? Si vivimos, ¿para qué? Para el Señor vivimos. Si morimos, ¿para qué? Para el Señor morimos. Así es de que ya sea que muéramos o ya sea que vivamos, ¿de qué? Del Señor, ¿qué? Del Señor somos. Yo no sé de qué me gozo más, si de saber que estoy aquí delante de ustedes sirviéndoles, trabajándole al Señor, o de saber que ya está cerca la hora de que yo vaya a la presencia de Dios. Yo no sé de qué me deleito más, de estar sirviendo aquí a Dios o de saber que mi lugar pertenece al cielo. Ese es el pensamiento que está en estas 3 epístolas, hermanos. Pablo no se dedicó a acumular riquezas. Pablo no se dedicó, hermanos, a hacer más propiedades. Pablo, hermanos, se dedicó a consumir, a desgastar su vida ¿en qué? En Cristo. Váyase a leer 2 de Corintios capítulo 11 y dice Pablo, hermanos, sí, en Gálatas dice que tienen sus cuerpos las marcas de ¿qué? Las marcas de servir ¿a quién? A Cristo. Ahora, ¿quiere ver usted cuáles son esas marcas? Váyase a 2 de Corintios capítulo 11, hermanos, ¿sí? 3 veces he sido azotado con látigos. Me han dado ¿qué? 3 veces 40 latigazos menos unos, ¿sí? 3 veces he sido lapidado. 3 veces me han arrojado piedras, ¿sí? Varias veces he quedado como náufrago. ¿En dónde? En alta mar. Varias veces los de mi nación han intentado quitarme la vida. Varias veces los extranjeros han deseado mi muerte. ¿Y qué es lo que ha pasado? Allí estaba Pablo, aún sirviéndole ¿a quién? Sirviéndole a Dios, porque todas sus energías se desgastaban, se consumían en esto, hermanos, no en las cosas del mundo. A veces somos cristianos, a veces somos iglesias que solamente estamos pensando en el aquí y en el qué y en el ahora. No pensamos en esa esperanza viva que tenemos en quién, en Cristo Jesús. Mire, hermano, por eso como iglesia no la armamos. ¿Sabe por qué? Porque no pensamos en el futuro. Porque nuestro corazón, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestros anhelos no están basados en el futuro. No están basados en esa gloria venidera de parte de quién. Por eso le fallamos, hermanos. Por eso menguamos en la esfera ¿qué? Espiritual. No estamos concentrados, hermanos, en esa esperanza ¿qué? En esa esperanza. Estos hombres están siendo perseguidos. Estos hombres están siendo asesinados. Pero a pesar de todo no niegan su ¿qué? No niegan su fe. Mueren declarando y confesando a Jesucristo como el Señor y Salvador de su ¿qué? De su vida. Y mire, hermanos, lea el libro de los Hechos. Échese ese trompo a la uña. La iglesia fue cuando más creció. ¿Sabe cómo dice el libro de los Hechos? Que el mundo, hermanos, el mundo entero era trastornado por la iglesia del Señor. ¿Sí ha leído eso? La iglesia del Señor trastornaba al mundo. ¿Por qué? Porque tenían esa esperanza viva. Ahora, hermanos, las iglesias del Señor están siendo trastornadas por el mundo. ¿No me lo cree? De veras, hermanos, la iglesia está siendo trastornada. ¿Por qué? Por el mundo. Nos hemos olvidado de esa esperanza viva. Nos hemos olvidado de que no pertenecemos a este lugar. Mire, hermano, le voy a invitar. Sé que no lo va a hacer, hermanos, de veras, pero váyase a leer la historia de la Edad Media, hermanos, ¿vale? Solamente uno de los hombres que surgen en la Edad Media, Martín Lutero, ¿vale? Ese hombre, hermanos, si un día tiene oportunidad, dele una ojeada a sus comentarios. Dele una lectura a las 95 tesis que pegó afuera de su iglesia. Dele una lectura, hermanos, al contexto histórico de su vida.
Él fue el que vino a establecer la reforma, hermanos, dentro de la iglesia. ¿Sabe, hermanos, por qué Martín Lutero logró hacer tantas cosas para la iglesia del Señor? ¿Sabe por qué? Porque ese hombre, hermanos, estaba pensando ¿en qué, hermanos? En esa esperanza viva. Ese hombre estaba pensando en las futuras generaciones, hermanos. Ese hombre estaba pensando, hermanos, en la gloria, en la presencia de ¿quién? De Dios. Por eso Dios usó la vida de ese hombre de tal manera. Vayas, hermanos, a ver la vida de Juan Calvino, hermanos. Otro hombre que escribe comentario tras comentario, tras comentario, tras comentario, que hasta la fecha, hermanos, siguen siendo de bendición para la iglesia del Señor. Ese hombre, hermanos, que también participó en la reforma de la iglesia, ¿sabe por qué logró hacer tantas cosas? Porque su corazón estaba depositado en esa esperanza viva, hermanos. Él no estaba pensando en el aquí y en el ahora. Él no estaba pensando en disfrutar los placeres, los beneficios, hermanos, que le estaba produciendo, hermanos, generar todo esto para la presencia de ¿quién? De Dios. Él estaba con su corazón ¿en dónde? En esa esperanza viva. Allí estaba depositado, hermanos, el corazón de ¿quién? De Juan Calvino. Y así, hermanos, podríamos seguirnos aquí más tiempo, hablando de hombres y de mujeres, hermanos, que lograron hacer grandes cosas para Dios, que lograron, hermanos, también trastornar, hermanos, al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se logra trastornar al mundo? Porque tu corazón está cimentado, ¿en dónde? En la gloria venidera. Estás pensando en el cielo, estás pensando en el futuro, no estás pensando en el aquí y en qué, en el ahora, ¿sí? Estás pensando en una esperanza ¿qué? En una esperanza viva. Déjeme terminar, hermano, ya no lo voy a regañar más. No es regaño, hermanos, yo de veras con todo mi corazón quisiera que esto ejerciera, hermanos, un fruto dentro de nuestros corazones. Me incluyo yo ahí, hermano, No vaya a pensar, pues es que el brother hasta le grita porque no se ha visto él. No, hermano, sí me he visto yo. Yo también me veo. De hecho, cuando haces una predicación, para el primero, ¿para quién es primero la predicación? Para nosotros que la preparamos. Pregúntale al hermano Rodrigo. El primero, hermanos, al que le llega el mensaje es ¿quién? Es el que la hace. Y después es a la iglesia. Entonces yo me incluyo, hermanos, en estos 3 puntos, ¿sí? Un verdadero ciudadano del pueblo de Dios, hermanos, es una persona que ha experimentado un cambio ¿en dónde? En su vida. Un cambio total, no un cambio a medias, hermanos, ¿sí? Un verdadero ciudadano, hermanos, del pueblo de Dios es una persona que vive para agradar y para qué, y para obedecer a Dios. Un ciudadano verdadero, hermanos, del pueblo de Dios es un hombre que confía ¿qué? En una esperanza viva. Una mujer que confía en una esperanza viva. Hermano, quiero terminar como empecé. Quiero terminar con esta pregunta y llévesela en su corazón. ¿No le gusta a usted pararse enfrente del espejo, hermanos? Y luego ahí hacer soliloquios. ¿Sí sabe qué es un soliloquio? ¿No? Es estar hablando con usted mismo. Ándale, hermano, ese es un soliloquio. Porque normalmente uno no lo dice, ¿no? Lo piensa, ¿sí o no? Por ejemplo, usted se levanta y se ve en el espejo y dice, hoy sí te excediste, hoy sí estás guapísimo. Abajo no, hoy sí me manché, hoy desperté bien guapo, ¿no? Lo siento por las personas que no lo están. Pero no lo dices, sino que lo piensas. Ese es el soliloquio, hermano, ¿no? Yo quiero, hermanos, que usted, hermanos, se pare delante de su espejo, y que se haga, hermanos, diariamente esta pregunta: ¿eres parte del pueblo de Dios? Termino como empecé con esta pregunta y termino con esta pregunta. De acuerdo a los 3 puntos que vimos hoy, contéstese: ¿eres parte del pueblo de Dios?